Buenas noches a todos. Es una alegría reunirnos nuevamente a través de estos medios para concluir nuestros ejercicios cuaresmales. Hoy quiero compartir con ustedes una doble experiencia. Primero, la experiencia que todos los seres humanos tenemos de ser pecadores. Todos los seres humanos pecamos. Nadie puede decir: yo soy santo e inocente delante de Dios. Nadie. Y en la misma Sagrada Escritura nos dice: hasta el más justo peca hasta 7 veces al día. Nosotros vivimos constantemente la experiencia del pecado. Entre faltas pequeñas, a lo mejor pequeñas imperfecciones delante de Dios que nos causan dolor, tristeza, o también faltas graves, también puede suceder. Hoy, a partir de nuestra experiencia de pecado, vamos a reflexionar primero sobre este aspecto. Segundo elemento es nuestro pecado delante de Dios. Y tercero, cómo es la manera en que podemos acercarnos a Dios para pedir perdón. Primero quiero comenzar diciendo que el pecado no es solamente una transgresión de una ley. Porque alguien puede decir: pues yo cumplo todos los mandamientos, o algunos mandamientos. No robo, no mato, no cometo adulterio. Pues yo, ¿en qué estoy mal? Esta situación es cuando nosotros pensamos que el pecado es simplemente la transgresión de una ley, de un mandamiento. El pecado no es eso. El pecado no es solamente violar una ley. ¿Cómo puedo violar una ley de tránsito? Me pasé un alto. Puedo violar una ley de tránsito, decir: me metí en sentido contrario. Eso no es el pecado. El pecado no solamente es violar una ley. El pecado significa rebeldía. Significa: no quiero escuchar a Dios. Quiero vivir mi existencia según mis propios caprichos y mi propia voluntad. El pecado es separarme existencialmente de Dios, apartar mi corazón de Dios, de su voluntad. Es decir, no necesito a Dios. Yo quiero vivir según mis propios criterios. Por lo tanto, pecar es rebelarme contra Dios. No es simplemente infringir una ley. Es una decisión que brota del corazón. No quiero a Dios en mi vida. Por eso, para pecar no es fácil. Es que cometo pecado muy fácil. No es fácil pecar. Les voy a dar 3 elementos necesarios para que exista un pecado.
Para que exista un pecado es necesario primero plena conciencia. Es decir, no debo de estar drogado, ni dormido, ni afectado por una emoción grande. ¿Sí? Por el miedo. Si alguien me obliga a hacer algo que no quiero hacer, ahí no hay pecado. O por ejemplo decir, es que yo estaba tan molesto, tan enojado, que ofendí. Entonces estabas dominado por una pasión. Hay un mal, sí. Pero tu responsabilidad moral no es tan grave. Entonces, para que cometas un pecado, tienes que estar primero plenamente consciente de lo que estás haciendo. Segundo, querer hacer aquello malo que está delante de ti. Puede decir, yo sé que mentir es malo, lo sé. Estoy plenamente consciente. Nadie me está obligando a mentir. Y yo lo quiero hacer. Bueno, allí hay un pecado. Eres plenamente consciente. Y quieres hacer aquel daño que está frente a ti. Y el tercer elemento, para que sea un pecado grave, tiene que ser materia grave. ¿Sí? ¿Cuál es materia grave? Infringir, por ejemplo, cualquiera de los 10 mandamientos de la ley de Dios gravemente. Faltar a los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. O dejarme llevar por algunos de los 7 pecados capitales. Entonces, esa es materia grave. Por ejemplo, decir, me insultaron. Y yo sentí mucho coraje en el momento del insulto. Pero no dije nada. Soporté con paciencia aquel insulto. ¿Cometí grave pecado? No. Pero sentí. Bueno, sentir no es consentir. Yo puedo sentir mucho coraje, pero no lo consiento, ya no le doy vueltas a ese coraje. No lo convierto en resentimiento, no lo convierto en sentimiento de venganza. Simplemente digo, ay, esta persona, ¿por qué me insultó de esta manera? Sentí el impulso, dejé que pasara el coraje, no le guardé rencor, le pedí a Dios por esa persona. ¿Ahí hay pecado grave? No. Pero me insultaron. Sentí mucho coraje contra aquella persona. Le devolví el insulto, lo ofendí. Y más aún después me fui a mi casa o dejé a esa persona y empecé a elucubrar en mi mente sentimientos de venganza y de rechazo. Y entonces hablé mal de esa persona y les anduve diciendo a los demás, fíjate que me hizo esto y aquello. ¿Pequé gravemente? Sí. Porque no solamente sentiste el coraje, sino que lo insultaste. Hablaste mal de esa persona. Y entonces albergaste en tu corazón sentimientos de venganza. Otro ejemplo.
yo sentí hoy el deseo de no ir a trabajar. Tenía mucha flojera. Ay, dije, no dormí bien, tengo mucha pereza a levantarme. ¿Pero qué hice? Me resistí a esa pereza, me levanté, puse todo mi empeño y dije, pues voy a irme a trabajar. Y me fui, realicé bien mis labores, aunque me costó trabajo, y regresé a mi casa contento. ¿Esa persona pecó? No. Pero tengo mucha flojera, no voy a hacer nada, voy a pasarme aquí en mi casa, aunque tengo la obligación de ir a trabajar, de traer el sustento a mi casa para mis hijos. No, yo me quiero quedar aquí viendo la tele, comiendo palomitas. ¿Esa persona pecó gravemente? Sí, se dejó llevar por una pasión, por la flojera. El pecado, por lo tanto, es amar más a una criatura que a Dios. Es apegar mi corazón a un bien material o a un afecto desordenado. El pecado es entonces, me amo a mí mismo de manera desordenada. Soy yo el primero, el más importante y el más grande de todos. Eso se llama egoísmo, es un amor desordenado a ti mismo, a tu persona. Un amor desordenado a los bienes materiales. Es que yo quiero a como dé lugar, quiero teléfono celular de última generación. Y lo quiero y lo deseo y hago todo lo posible, incluso soy capaz de defraudar, de mentir, de robar por adquirir ese bien. Eso se llama avaricia, un amor desordenado a los bienes materiales. Un amor desordenado, por ejemplo, a un afecto. Cuando odio, guardo resentimientos, insulto, es un afecto desordenado a ese sentimiento. Eso es el pecado. El pecado es un amor desordenado a una criatura. El amor que le debo dar a Dios se lo doy a alguien o algo que no es Dios. Por eso el pecado no solamente es una rebeldía, no es simplemente una agresión a Dios. No es una falta a sus mandamientos, no es una transgredir una ley, es un afecto desordenado. El amor que le debo dar a Dios, se lo doy a otra criatura. Es un amor desordenado. Es quitarle el amor a Dios para dárselo a otra cosa, a otra persona, a algún afecto, a un sentimiento. Y eso está desordenado. ¿Sí? Y esto, pues, este amor, este afecto desordenado a situaciones, a sentimientos, a emociones, a cosas, nos puede pasar a todos. Todos por eso decimos nuestro amor a Dios no siempre es total. Por eso el primer mandamiento, si fueron a misa hoy o se escucharon la misa por alguna transmisión de los medios electrónicos, escuchamos ante la pregunta de un maestro de la ley que le dice a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande? Dice Jesús, amarás al Señor. Fíjense bien las características. Con todo tu corazón, con toda tu alma,
con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿A quién debes amar a Dios? ¿A quién debes amar? Es a Dios, es al único que debes amar. Al único, con todo tu corazón, no con una partecita de tu corazón, no minutos en el día. No. El amor a Dios es, tu corazón debe ser para Dios, nada más para Él. A nadie más debes amar, solamente a Él. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y el segundo es semejante a este, dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí une estos dos elementos, el amor a Dios único y exclusivo, te debe llevar a amar a tu prójimo. Es decir, no puedes decir yo amo a Dios y odio a mi hermano, eso no se puede. Si amas a Dios y tu corazón está lleno del amor de Dios, serás capaz de amar a todas las personas, de perdonarlas, de tener un corazón misericordioso. Pero el origen y la fuente del amor a los demás, pues es el amor a Dios. Por eso, todo afecto, todo amor que no sea para Dios, es un afecto desordenado. Eso es el pecado. El pecado es separar mi corazón de Dios. Y eso, pues, todo lo tenemos, porque no hay un ser humano que ame perfectamente a Dios. Todos vamos en esa lucha, todos vamos en ese camino, en ese afán, en ese proyecto, en ese anhelo. Es decir, quiero amar a Dios con todo el corazón, pero a veces no sucede. Entonces, por eso, todos somos pecadores. Todos, de alguna manera, a momentos le alejamos nuestro corazón y nuestro amor a Dios. Y Dios conoce nuestro barro, sabe de lo que estamos hechos. Por eso debemos primero, cuando en nuestro camino de conversión, tenemos que ser sinceros. Tenemos que ponernos delante de Dios y decirle, Señor, no te he amado siempre. No te he amado con todas las fuerzas de mi corazón. Me he alejado de ti. Y entonces, ese es el primer paso para el arrepentimiento y la conversión. Ese es el primer paso para la confesión. ¿Qué tengo que hacer? Reconocerme pecador delante de Dios. Así lo reconoció el rey David cuando pecó. Él vivió también la experiencia del pecado y después de su pecado no ocultó su maldad delante de Dios, sino que se presentó ante Él y le pidió perdón. Y nos regaló un salmo bellísimo, el Salmo 50, a quien les invito a que lo meditemos brevemente. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lávame de todo mi delito. Limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón. En el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací. Pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría. Que se alegren los huesos quebrantados.
Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. El salmo comienza poniendo toda la confianza en la misericordia de Dios. Comienza invocando la misericordia divina. Misericordia, Dios mío, tú eres bueno. Eso es lo primero. Cuando yo peco, no reconozco mi culpa para martirizarme. Eso no trae nada bueno. Reconocer mis pecados para flagelarme, para decirme soy malo, eso no tiene ningún sentido. Voy a reconocer mi culpa, sí, pero antes de reconocer mi culpa, tengo delante de mí a Dios, que es bueno, que es misericordioso. Primero, reconozco, Señor, tu misericordia y tu bondad. Invoco tu compasión. Por tu inmensa compasión, reconocer mi pecado no es para sentir simplemente remordimiento de conciencia, no es para sentirme mal. Reconozco mi pecado con la intención de experimentar la misericordia de Dios. No tiene caso reconocerme pecador simplemente para sentir culpa. Eso no tiene sentido. Reconozco mi culpa delante de Dios. Reconozco que eres bueno. Misericordia, Dios mío, tú eres bueno. Ten compasión de mí. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Reconocer la misericordia y la compasión de Dios. Segundo paso. Reconocer mi pecado. Yo reconozco mi culpa. Tengo presente mi pecado, no lo niego. Soy sincero delante de ti, Dios mío. Reconozco mi culpa. Tengo presente mi pecado. Mi pecado va contra quién? Contra ti, Señor. Contra ti pequé. He hecho lo que a tus ojos es malo.
reconocer con humildad y sinceridad: he hecho lo que a tus ojos era malo. Y reconocer mi condición de pecador. O sea, he hecho, sí, Señor, he hecho lo que a tus ojos era malo, pero desde el vientre de mi madre soy pecador. Mira, en la culpa nací. Pecador me concibió mi madre. Desde antes que naciera ya soy pecador. Mi madre me concibió en el pecado. En la culpa nací. Pecador me concibió mi madre. Esto no quita mi culpa. Porque dice, sí, reconozco, pequé, hice lo malo a tus ojos. Y reconozco que desde el vientre de mi madre estoy marcado por el mal. Y entonces el salmista dice: a ti te gusta un corazón sincero. A Dios no lo puedes engañar. No le podemos mentir. Podemos engañar a muchas personas, pero a Dios no. Y muchas veces pretendemos justificarnos delante de Dios. Es que yo me enojé. Bueno, sí, pero es que aquella persona me insultó. Tú te enojaste, hermano. No te justifiques. Hiciste mal a los ojos de Dios. Mentí, pero es que es una mentira piadosa. Mentiste. A Dios le gusta un corazón sincero. ¿Sí? Cuando hacemos un examen de conciencia, tenemos que ser sinceros delante de Dios. Esto es lo que he hecho, Señor. Sin más explicaciones, sin más justificaciones. ¿Te gusta un corazón sincero? Esto soy delante de ti, Señor. He hecho lo que a tus ojos está mal. Entonces, para confesarme, tengo que ponerme delante de Dios, sí, sin tener miedo. Tú eres misericordioso, eres bueno. Ten compasión de mí, Señor, porque he hecho lo malo a tus ojos. Esto es lo malo que he hecho. No tengas miedo. Dios no te va a juzgar. No te va a condenar. No va a descargar su látigo contra ti. Tienes que ser sincero. A Dios le gusta un corazón sincero. Y reconocer delante de Dios tus pecados no es para experimentar la culpa. Soy malo, mira. No. Mi corazón es sincero. Y estoy aquí porque confío en tu misericordia. Ten compasión de mí. Ese es el primer paso para el cambio. Reconocer con verdad y con sincero corazón en donde estoy mal. Para después dar el paso. Primero es examen de conciencia. Con un corazón sincero. Delante de un Dios que es bueno, que tiene compasión de ti. Segundo paso. Dolor de los pecados. Sentir con sinceridad: me duele haberte ofendido. Me duele haberte ofendido.
porque tú eres bueno, porque el pecado me aparta de ti, porque no te he dado el amor que te mereces, porque no te he entregado mi corazón, porque en lugar de entregarte tu corazón, de entregarte mi corazón, se le ha entregado a otras cosas, a otras situaciones, a otros afectos, a otros sentimientos. Me duele, Dios mío, no haberte amado como tú te lo mereces. El arrepentimiento, tercer punto. El arrepentimiento te lleva a una liberación. El arrepentimiento no es remordimiento. El remordimiento, a ver, aclaremos dos cosas. El remordimiento es decir, cuando experimento una culpa tan grande, decir, ay, ¿por qué hice esto? No debí de haber hecho esto y me duele y siento mucha culpa. El remordimiento solamente te genera culpa, depresión, angustia. El arrepentimiento es el paso que sigue después de haber sentido el dolor de los pecados, es decir, me duele haberte ofendido porque no te he amado, me duele porque tú eres un amor infinito y yo no te he respondido con amor. Entonces el arrepentimiento no está motivado por la culpa, sino por el amor a Dios. Es una cosa muy distinta. El arrepentimiento está motivado porque yo creo y reconozco, Dios mío, tu misericordia es eterna, eres bueno, ten compasión de mí. Entonces el arrepentimiento brota de un corazón que quiere amar a Dios. Y entonces ese amor a Dios me lleva a un propósito. Esto que estaba haciendo ya no lo voy a hacer, ya no. Reconozco mi culpa, mi pecado ante ti, pero ya no voy a hacer esto que estaba haciendo. Entonces es lo que nosotros llamamos propósito de enmienda. Estos son los elementos esenciales de la confesión. Los elementos esenciales para que tú recibas el perdón de Dios cuando te confiesas es que tengas un sincero arrepentimiento, un dolor profundo de tus pecados, y que tengas este propósito sincero de cambiar tu vida, de renovar tu manera de vivir. Si no existen estos dos elementos, no te puedes confesar. O te puedes confesar, pero fácilmente vamos a quebrantar nuevamente la gracia de Dios. Primero entonces hacer un examen de conciencia, una evaluación de mi vida. Analizarme delante de Dios. Cometí la maldad que aborreces. Pequé contra ti. Reconozco mi culpa desde el vientre de mi madre. Fui concebido como pecador. A ti te gusta un corazón sincero. Reconocer con sinceridad mi pecado, pensar en qué he ofendido a Dios, dolerme, arrepentirme, ese pecado que hice, aparté mi corazón de ti, sabiendo que lo que a tus ojos era malo, me aparté de ti.
Ahora te quiero amar con un corazón sincero. Ya reconocí mi pecado, me arrepentí, sentí un dolor profundo en mi corazón. Ahora, Señor, ya no quiero vivir así. Quiero apartarme del mal. Si alguien me dice, me quiero confesar, pero yo soy un ladrón. Oye, ¿vas a dejar de robar? No, pues es así vivo, no, hermano, no te puedo dar una solución. Pues si no quieres cambiar, ¿cómo te voy a dar la absolución? Es que yo estoy nomás casado al civil. No estoy casado a la iglesia. Estás en una situación de pecado permanente. No te puedo absolver porque no quieres romper con esta situación de pecado. O sea, para recibir el perdón de Dios, tengo que estar dispuesto a romper con esa situación de pecado que me está atando. Cuando una persona no quiere romper con su situación de pecado, no puede recibir el perdón de Dios. No porque a Dios le falte algo para perdonar. A Dios su misericordia es infinita, es bueno, su clemencia es eterna. Pero tu corazón no está dispuesto a recibir el perdón porque no hay un sincero arrepentimiento, porque no quieres cambiar de vida, porque no quieres romper con esa situación de pecado. Por eso estos son elementos esenciales para que tú te acerques a confesar. Después de que hiciste tu examen de conciencia, te presentaste tu corazón adolorido ante Dios, y le dijiste a Dios, ya no voy a pecar, ya no voy a seguir haciendo esto. Entonces voy ante el sacerdote y expreso delante de él con toda confianza aquel pecado que he cometido. Y el sacerdote te perdona en nombre de Dios. Queda en ese momento en que el sacerdote dice, yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Todos tus pecados quedan perdonados? Sí. Si estás arrepentido, si existe un verdadero propósito de enmienda, si hay un dolor profundo, ese Dios te declara perdonado. Dios destruye toda tu maldad. Ya no debes nada ante Dios. Tu alma queda limpia, como aquel hijo pródigo que el papá le quita aquel vestido negro, sucio, y le da un vestido blanco. Así sales del confesionario, limpio, inocente, sin deuda delante de Dios. Limpio, libre de toda carga, de toda deuda, feliz. Dios te ha perdonado. Luego el siguiente paso es restituir. ¿Qué quiere decir esto? Si el confesor te dijo, reza un rosario, pues hay que rezarlo porque es tu penitencia. Si te dijo, lee un día un evangelio, una parte del evangelio, hay que leerlo. Tienes que cumplir tu penitencia. Si no cumplo la penitencia, el pecado no está perdonado. Si ya está perdonado el pecado, ya se te perdonó. Desde el momento en que se te dijo, yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, en ese momento tu pecado está perdonado. Eres inocente delante de Dios. Pero tienes la obligación de restituir, de cumplir tu penitencia. O bien, si por ejemplo robaste, pues tienes la obligación de restituir. Yo robé, no sé, 1,000 pesos a mi hermano. Pues tienes la obligación de regresarle a tu hermano esos 1,000 pesos que le robaste. El perdón de Dios no te exonera de la obligación de restituir. No tengo los 1,000 pesos,
Pero ¿cómo le voy a decir a mi hermano que yo le robé 1,000 pesos? No te apures, no se lo digas, ni le digas, mi hermano, yo te robé 1,000 pesos y ahorita te los voy a ir regresando. No, no le digas. Tienes derecho a tu buena fama. Nadie debe saber que tú robaste, que tú extrajiste algo de algo que no es tuyo. Tienes que hacerlo con mucha discreción, sin que nadie se dé cuenta, y poco a poco regresar aquel dinero que robaste. No lo puedo restituir, porque yo le robé a una tienda de autoservicio, estuve sacando productos, ¿cómo regreso? Bueno, en ese caso tu confesor te debe indicar cuál es la manera de restituir, de regresar aquello. ¿Sí? Cuando no podemos directamente a la persona que robamos regresar aquello que le robamos, pues debemos el confesor nos debe indicar cuáles son las maneras de restituir. O, por ejemplo, tengo que restituir la buena. Yo critiqué, dije algo falso de una persona. ¿Qué tienes que hacer ahora? Pues ahora hablar bien de aquella persona. Quitar esa mala fama que le sembraste. Yo le enseñé a alguien a pecar. Fui ocasión de pecado para otra persona. ¿Qué debo hacer? Pues entonces tienes que dar buen ejemplo. Que aquella persona a las que tú le diste mal ejemplo ahora, que ve en ti un buen ejemplo de vida cristiana y un estímulo para cambiar. Sí, Dios nos perdona todos nuestros pecados, pero tenemos la obligación también de sanar, de restituir aquel daño que causamos. Y así nuestra alma estará en paz delante de Dios. Es muy importante, pues, primero, ante la confesión, ante nuestros pecados, evitar 2 elementos. Primero, la desesperación. La desesperación es pensar que Dios nunca me va a perdonar por esto que hice. Olvídate de eso. Dios ama un corazón sincero. Si tú le pides perdón, Él te perdona. Siempre y todo. No hay ningún pecado más grande que la misericordia de Dios. La desesperación es una tentación del demonio que pone y anida en tu corazón la incredulidad. Dios no me va a perdonar. No dudes. Jamás dudes de la misericordia de Dios. La otra cosa que debemos evitar es la impiedad. ¿Qué es la impiedad? Decir, ahorita peco, al rato Dios me perdona. No, eso se llama impiedad. Evítalo también. Nuestra vida cristiana debe ser no perfecta, nadie es perfecto. Nuestra vida cristiana debe ser ese constante esfuerzo de ser fieles a Dios, de evitar el mal y hacer el bien. Una última consideración. Quiero decirles, por ejemplo, hay personas que dicen, es que yo estoy en unión libre. Primero, no estás excomulgado, no estás excomulgada. Una persona que está en unión libre debe ir a misa. Tiene que rezar en familia, tiene que acercarse a Dios, orar y buscar el momento oportuno para regularizar su situación. No vale la pena que estén así. Pueden casarse, háganlo. Hay otras situaciones donde alguno de los dos está casado. Yo ya estuve casado o casada en la iglesia, pero me separé de mi esposo o de mi esposa por esa circunstancia.
¿No te puedes casar en la iglesia? No, no te puedes casar en la iglesia. Hasta que no inicies un proceso que se llama de nulidad matrimonial y que la autoridad judicial, o sea, el juez de la diócesis, declare tu matrimonio como nulo. Pero mientras tanto, ¿puedo acercarme a confesar? Puedes acercarte al sacerdote para platicarle tu situación, para comentarle tu vida, que te escuche. El sacerdote tiene la obligación de escucharte, aunque no te dé la absolución, de escucharte tu situación moral, tu situación familiar, de comprenderte. Tiene la obligación de hacerlo. Pero no puede recibir la absolución y tampoco puedes acercarte a comulgar sacramentalmente. Debes ir a misa, debes escuchar la palabra de Dios, rezar en familia. Y cuando vayas a misa, comulgar espiritualmente, pero no puedes recibir la comunión sacramentalmente. Debes acercarte a algún sacerdote que te oriente, te ayude para ver tu situación específica de si es posible una nulidad matrimonial, cómo se puede hacer este proceso, en fin. Pero sí los invito, primero, a evitar la situación de desconfiar de la misericordia de Dios. Eso que nunca se anida en tu corazón, nunca. Nunca puedes decir: a mí Dios no me va a perdonar. Esa es una mentira que el demonio siembra en tu corazón. Y tampoco el otro extremo, es decir: pues Dios es bueno, voy a pecar siempre. No. Nuestra vida cristiana debe ser lucha, constante esfuerzo para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando has pecado, acércate. No hay pasaje más bello que aquel momento en que Jesús se acerca con la adúltera y dice: ¿alguien te ha condenado? No, maestro, nadie. Yo tampoco te condeno. Cuando te acercas a Dios, Él no te va a condenar. No te va a condenar. Te va a perdonar. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. El Señor nos ayude en este camino de conversión, nuestro camino cuaresmal. Ojalá que tomemos la firme determinación de acercarnos al sacramento de la confesión para experimentar la alegría, el perdón, la misericordia y la salvación de Dios que se hace presente ahí en ese sacramento. No tengas miedo de confesarte. Es que me da miedo. No tengas miedo. Es que el Padre me va a regañar. Bueno, si te regaña, ¿qué tiene, hombre? Pero te va a perdonar. Te va a perdonar. Eso es lo más importante. El regaño te va a durar 2 minutos y el perdón de Dios te va a durar siempre. No tengas miedo. Te invito a que busques el sacramento de la reconciliación, que busques nuevamente encontrarte con Dios, y si tienes alguna duda, pues acércate a tu párroco, a tu confesor, a que te orienten para llevar una vida cristiana recta. Me dio gusto saludarlos, haber compartido esta semana de reflexión. Nos encomendamos a nuestra Madre Santísima, nuestra Madre de Misericordia. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de fiel afecto te consagro en esta noche y para siempre mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no partes. Ven conmigo a todas partes, solo nunca me dejes. Tú que me proteges tanto como verdadera Madre, es que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que tengan todos buenas noches. Muchas gracias por su atención.